la que él está inmerso y se realizarán las investigaciones correspondientes. El día de hoy hay una nueva audiencia, que es la audiencia de medidas cautelares. Entonces, le pido a la ciudadanía que permita que el órgano judicial haga el trabajo que le corresponde. Pero no a cualquier ser humano o a cualquier medio de comunicación es al que le corresponde definir en qué momento procesal a este señor se le definirán las medidas cautelares. Dice imputación de cargos, pero él sigue siendo diputado, no se separa del cargo hasta que le dicten las medidas. La audiencia de medidas cautelares es hoy, son facetas procesales que se deben cumplir. Hoy se definirá si es separado del cargo, si se mantiene en el cargo, si le pone un país por cárcel. Hay una variedad, un legajo de medidas cautelares que se pueden utilizar personales, respetando la presunción de inocencia de acuerdo con la gravedad que el magistrado fiscal pueda observar. Si él no se ha investigado, y que me llama la atención, sí. Si él no se ha investigado, según no se ha hecho el proceso, porque no se le ha dado la larga al asunto, ¿cómo le imputan cargo? No. Él fue investigado por parte de la personería municipal de Eustupo. Dentro de las investigaciones que se hacen en aquel momento, el señor no tenía la calidad de diputado, y esa era la discusión que había en la Corte Suprema con el caso de Ricardo Martinelli, que nosotros sosteníamos que una vez él pierde o renuncia a su calidad de diputado de la República, inmediatamente la Corte debió en aquel momento enviar el expediente a la justicia ordinaria. Es la misma situación. Los cargos que se le imputan a este señor diputado Arias vienen antes de que las elecciones fuese realizadas el 3 de mayo. Él gana la diputación en el área de las comarcas, y de allí es que luego de 6 meses declina competencia la competencia municipal del área comarcal y remite el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Porque de lo contrario, si ellos hubiesen continuado investigando al diputado, el proceso iba a ser nulo, de nulidad absoluta. Pero que era lo que nosotros sosteníamos en el caso de Martinelli. Podría pasar lo mismo, que ya cuando la Corte envió el expediente a la justicia ordinaria, habían pasado fases procesales que impedían la subsanación de ese proceso. No obstante, se llevó a la justicia ordinaria, se subsanó, y el imputado en la actualidad goza de libertad porque fue declarado no culpable. ¿Podría pasar lo mismo en este caso? Porque casi el mismo proceso. ¿Por qué no? No, porque la justicia ordinaria hizo lo correcto. Remitió al órgano judicial, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es a quien le corresponde investigar, juzgar y sancionar a un diputado de la República por mandato constitucional. Entonces, ahora debemos nosotros confiar en nuestros magistrados y en el órgano judicial, que es el organismo del Estado que es el que le toca resolver las controversias, fundamentalmente de carácter penal. Señor diputado, pero si ya se hizo el inicio de las investigaciones y se pasa a el órgano judicial, o sea, la Corte Suprema de Justicia, ¿no podrían decir que se adelantaron a las investigaciones sin que lo hiciera la Corte? No, porque en el momento que él es acusado, todavía no tenía la calidad de diputado electo. Son dos facetas procesales distintas. Si le hubiese perdido las elecciones, no estuviésemos conversando aquí, porque eso se estuviera dirimiendo en la justicia ordinaria de Eustupo, de la comarca. Pero a él ganar la diputación, entonces él queda aforado, él queda protegido mediante este fuero que obliga a la Corte a investigarlo, juzgarlo y sancionarlo con una mayoría de 6 diputados para que logren su condena. No es 5 contra 4, ni puede haber un empate. Entonces, 6 diputados deben considerar... 6 magistrados. 6 magistrados, discúlpeme. Son los que deben señalar que él es culpable del delito. De lo contrario, entonces puede, en virtud del principio de presunción de inocencia y la investigación analizada por el señor fiscal Olmedo Arrocha, definir entre los 9 una votación de 6-3 si es culpable
o no culpable Aquí también del tenemos- grave delito que se le está imputando en la actualidad. También tenemos que la abogada, ella pidió no ser conocida y que tampoco fueran llevadas las jovencitas del caso ante las autoridades o la corte. ¿Qué diría usted? Esa es la abogada querellante, Ajá. me parece. ¿Se puede hacer o no? Sí, son menores de edad y en virtud de la protección de la víctima, tiene todo el derecho a solicitarlo. Pero ella misma también no podía, ella pidió que no ser vista ni entrevistada No encuentro, por las acusaciones que se hacen. No encuentro fundamento por qué la abogada esté pidiendo anonimato en el presente proceso, salvo que corra peligro y ella demuestre de alguna manera que el diputado la está tratando de agredir o ha recibido alguna amenaza. No lo veo jurídicamente posible. No obstante, Dice por aquí, la situación del dice delito, aquí- quizá pudiese pedirse que las audiencias sean privadas, de manera privada. No Dice quiero- la abogada querellante Eneide Barría solicitó el principio de confidencialidad y pidió que la audiencia fuese reservada para proteger los derechos de los menores que se ven involucrados. Eso sí es posible, pero que ya que haya anonimato, ya usted dijo el nombre. Ya se sabe el nombre de ella. Ya se sabe el nombre de ella y definitivamente Eneida Barrías. en Heredia Barría puede la colega Barría puede hacer la solicitud en virtud que hay menores involucrados y estamos tratando de salvaguardar la protección del menor. A mí me parece que la Corte puede decidir si esa audiencia se llevará de forma privada o pública. Eso está en manos de los magistrados. Este hermano de los magistrados, los diputados de la Asamblea no pueden hacer nada en este caso, porque algunos de ellos decían que no se separarán del cargo hasta ser investigado o que la Corte Suprema de Justicia dictara las medidas. Ya se le imputaron, hubo una audiencia de imputación del día viernes. Hoy se va a definir, por más protesta que haga la ciudadanía, las mujeres organizadas que vayan a las escalinatas de la Corte. Considero que los operadores de justicia no se deben dejar presionar ni por los medios de comunicación ni por las asociaciones de carácter civil. La responsabilidad de ellos es fallar en derecho. Y si encuentran mérito suficiente para suspenderlo del caso, que sea porque así lo demuestran las pruebas que ellos tienen hasta este momento, y la ciudadanía debe apoyar la decisión de nuestros magistrados y jueces. Eso es lo que hace la institucionalidad y hace que la democracia se perfeccione en cualquier país en que se respeten la división de los poderes del Estado. Muy interesante. ¿Qué podría pasar de ahora en adelante en este caso, abogado Isaac? Bueno, después de las medidas cautelares tendrán que fijarle un término de tiempo. Antes se criticaba a la Corte Suprema de Justicia que demoraba mucho estos procesos contra diputados. Miren la velocidad con que se ha realizado no hay ninguna queja al respecto. Seguramente darán 6 meses para una investigación, entonces le tocará al magistrado fiscal, dentro de esos 6 meses, hacer las investigaciones, valerse de peritos expertos en la materia, medicatura legal, medicatura forense, experta en temas de abuso sexual, si estas jóvenes, o la señora que creo que hay una adulta, ha sido víctima de un delito contra el pudor y la libertad sexual. La investigación no significa que la persona ya es culpable del delito que se le está achacando e imputando, porque el viernes ya se observaron los elementos mínimos para que este señor fuese imputado. Ya se le imputó y hoy veremos qué medidas cautelares decide la Corte en virtud del principio de presunción de inocencia. Si con las pruebas que ya obtiene el magistrado fiscal son suficientes para superar el principio de presunción de inocencia, entonces cabe cualquier medida restrictiva que él considere necesaria. Termino con la pregunta: ¿no hay confianza en el sistema penal acusatorio? ¿Qué podría pasar? Mire, actualmente en Chile hay una serie de protestas contra todo tipo de medidas del presidente Piñera. En Chile fue uno de los primeros países que se implementó para Latinoamérica
la justicia, el sistema penal acusatorio, la cual se manifestaba que era la más garantista. Yo soy una persona garantista. Me gusta que respeten la presunción de inocencia de todos los ciudadanos. Pero la pacificación social no se va a lograr nada más con evitando que las personas queden detenidas en el momento de la investigación. Necesitamos jueces valientes, fuertes, que tomen decisiones alejadas de la política o de la presión económica. ¿Y cómo usted logra esto? Con una carrera judicial fortalecida, porque ya la tenemos, que le permita a todos los operadores de justicia una independencia clara, que evite que un superior le llame por teléfono y le diga de qué manera decidir o fallar en una causa penal o civil o constitucional. Así las cosas, claro que hay debilidades en el sistema penal acusatorio que debemos ir subsanando y adecuarlo a la realidad de nuestro país. Nosotros no somos Chile, no somos Costa Rica, no somos Venezuela, no somos Colombia. El sistema penal acusatorio definitivamente es garantista y evita que el Ministerio Público, dentro del sistema penal inquisitivo, ordenara una sola persona, un fiscal, la detención preventiva de personas que al momento de someterse a la rigurosidad de un proceso judicial podían resultar inocentes. Y los 3, 4, 5 años que esa persona se mantuvo en detención, nadie se lo puede resarcir. Ha habido demandas ante la Sala Tercera del Contencioso Administrativo, pero es muy difícil probar la cuantía que esta persona recibía al momento en que fue detenida preventivamente por parte de una sola persona. En aquel momento era el todopoderoso fiscal que, luego de recibir la declaración indagatoria, ordenaba la detención preventiva de cualquier ciudadano. Me parece bien que se mantenga estos 3 jueces de garantías, el fiscal argumente los hechos, la defensa defienda los intereses del acusado y estos 3 jueces de garantía decidan si debe ser detenido o no, o hasta qué momento, porque si en mitad del proceso usted demuestra que el delito se cometió en Panamá, pero definitivamente por cámara de seguridad y otros temas probatorios usted se encontraba en Chorrera, los jueces de garantía inmediatamente pueden ordenar la libertad de esa persona y no dejarlo detenido como ocurría anteriormente. Hay falencias, hay debilidades en el sistema que deben ser mejorados, lo podemos legislar, así que comparto la iniciativa del señor presidente en el sentido de hacer cambios a la ley del sistema penal acusatorio en la República de Panamá. Así es, mil gracias al abogado Isaac Figueroa por habernos acompañado en esta interesante entrevista hablando del caso del diputado Arquesio Arias y también del sistema penal acusatorio. Vamos a continuar con más. Muchas gracias. Otra noticia.